Hola amigos, estamos en nuestra sección para entender y bueno, esta semana ha habido una sentencia muy importante. 4 años de prisión suspendida para el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por delitos que tienen que ver con la obstrucción a la justicia, a investigaciones, y esto es muy grave en su caso porque él era el funcionario más alto, la cabeza del Ministerio Público en épocas de cuellos blancos y de una aplastante bancada fujimorista. Así que para entender esta sentencia, para entender en qué caso se basa, qué es lo que quedó fuera de ella y cuál es el futuro de Pedro Chávarri, vamos a hablar con quien fuera uno de los congresistas que más se compró el pleito en este asunto de Chávarri, que es el señor Gino Costa. Buenas tardes. Gabriela, buenas tardes. Gracias por tu invitación. No hay de qué. Es importante hablar de Chávarri porque esto es una sentencia que es histórica, ¿no? Que se procesa y se sentencia a un fiscal de la nación, ¿verdad? Es cierto, esta es la primera sentencia judicial contra Chávarri por, digamos, la cuestionable conducta que fue de público conocimiento a partir de que se dieron a conocer los audios de la vergüenza a mediados del año 2018. Es decir, esto es una historia de 3 años. La única denuncia constitucional presentada contra Chávarri que, digamos, fue aprobada por el Congreso. El Congreso dio luz verde para que la justicia la pudiera investigar, fue esta, por encubrimiento real. Fue la única que se salvó. Todas las otras, un número bien importante, fueron archivadas por el Congreso disuelto y llevaron al tremendo desprestigio de ese Congreso que terminó aplaudiendo, ¿no es cierto?, la disolución constitucional llevada a cabo en septiembre del 2019. En este caso, lo que se ha juzgado es el rol que jugó el señor Chávarri en hostilizar el trabajo del equipo especial, de los fiscales Rafael Velabarba y de José Domingo Pérez. Primero solicitándoles información sobre el acuerdo de colaboración eficaz que ellos venían negociando con Odebrecht. Y después destituyendo a Vela y a Pérez de los cargos que tenían en el equipo especial, con el propósito de ¿qué? De impedir que se firmara el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Lo que quería Chávarri era sustituirlos a ellos por otros fiscales que respondieran a él, ¿no es cierto?, y al interés de Fuerza Popular por enterrar las investigaciones sobre el caso de Odebrecht. Esto favorecía sin duda, en primer lugar, a Keiko Fujimori, pero a todas las investigadas y a todos los investigados en el caso Lavallato, que era casi toda la clase política peruana, buena parte de empresarios peruanos y, por supuesto, gente vinculada a las empresas que hicieron negocios con Odebrecht. De manera que, como recordará la opinión pública, la destitución ocurrió el 31 de diciembre del año 2018, la gente salió a la calle ese día y los días siguientes y lo obligó a Chávarri a retroceder. Los fiscales que habían sido nombrados para sustituirlos renunciaron y al final, con el rabo entre las piernas, tuvo que aceptar que había cometido un error. Les pidió que regresaran Vela y Pérez y él mismo renunció al cargo de fiscal de la Nación. Entonces, estos hechos han sido objeto de este juicio. Se ha establecido que él hostilizó el trabajo de los fiscales Vela y Pérez para impedir que se firmara el acuerdo de colaboración eficaz. Le ha impuesto una pena de 4 años, prisión suspendida por su edad. Si tienes tú una pena de 4 años, el juez puede suspenderla en su ejecución, pero sí ha establecido su responsabilidad penal, 100.000 soles de reparación civil, si no paga, va preso, no puede salir del país y tiene que una vez al mes firmar ante la autoridad correspondiente. De manera que es una pena, digamos, importante, es un delito grave, ha sido reconocido así por la justicia por primera vez. Ahora, él enfrentaba otras acusaciones, entre ellas una que usted mismo formuló, una acusación constitucional, ¿verdad? O sea, no es solamente por estas
Esa sentencia se le está dando por haber solicitado información indebidamente a los fiscales Vela y Pérez, y por haberlos destituido además. Pero no incluye de manera tajante las otras acusaciones, las otras denuncias que él enfrentaba. Por ejemplo, cuando él intentó retirar material a través de un asistente de una oficina lacrada del Ministerio Público. Bueno, ese es el otro caso que no pudo ser archivado. Este que te digo, y el caso del deslacrado de las oficinas del señor Duarte, asesor del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Esa denuncia quedó, digamos, durmiendo en el Congreso. Todas las otras denuncias por delitos graves, por organización criminal, por pertenecer a los cuellos blancos y por infracciones a la Constitución, por estar su comportamiento reñido, ¿no es cierto?, con los principios constitucionales, fueron archivadas. Entonces, ¿qué pasó? Que el Congreso disuelto no archivó la denuncia por el deslacrado, no lo hizo. El Congreso complementario la ha continuado tramitando y ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó dar luz verde para que se le investigue por esos delitos, y esto ha sido ratificado por la Comisión Permanente. Entonces, como son 3 instancias, solo falta que el Pleno del Congreso, digamos, ratifique esa decisión, con lo cual daría luz verde para que en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, por tratarse de un alto funcionario, se le pueda juzgar también por ese delito, es decir, el delito de haber sustraído pruebas que estaban en manos de los fiscales como parte de una investigación para favorecer, en este caso, a la señora Keiko Fujimori. Entonces, en realidad no es un delito, sino 3 delitos: deslacrado, que es un delito menor, una pena de 2 años, encubrimiento real y encubrimiento personal. Cada uno tiene una pena de 4 años mínimo, y puede llegar a 6 por tratarse de un funcionario público. Entonces tú podrías tener una sentencia por 12 o hasta 14 años, si esa denuncia constitucional fuera ratificada por el nuevo Congreso, por el Pleno del nuevo Congreso. Entonces, ese es un desafío para el nuevo Congreso, demostrar que no está dispuesto a blindar a nadie, y menos al señor Chávarri, que ya fue, digamos, separado del Ministerio Público, ¿no es cierto?, de su cargo de fiscal supremo. La Junta Nacional de Justicia lo ha sustituido, y ahora la justicia en este caso ha dicho que fue, digamos, que está probado que él ayudó a Fuerza Popular a cambio de que Fuerza Popular lo ayudara a él en las investigaciones que él tenía en el Congreso por pertenecer a los cuellos blancos del puerto. O sea, ese pacto de impunidad del cual se habló ha quedado ahora ratificado en el ámbito judicial. Y hay un segundo juicio por, digamos, móviles similares, por el pacto de impunidad, pero por hechos distintos, que ameritan un juicio diferente, con la posibilidad de que eso lleve a penas contra el señor Chávarri mayores a las que se le han impuesto en este primer proceso. Es claro que existe una diversidad de acusaciones contra Pedro Chávarri y que podrían acumularse en el tiempo, si es que estos se dan, si esos juicios se dan y esas sentencias se dan. A esos 4 años se le pueden sumar ¿hasta cuántos años calcula? No, no se sumarían los 4 años en este proceso a los 6, 8, 10 o 12 o hasta 14 que se le podría imponer por el otro proceso. O se le aplica una pena o se le aplica la otra. Se le podría, en este caso se le aplicaría la pena, digamos, más prolongada, con lo cual, digamos, se dejaría de lado la aplicación de esta pena. Como te digo, eso dependerá de que el Congreso dé la luz verde a esta nueva, digamos, investigación, que podría llevar a una pena bien más elevada que la que se le ha impuesto en esta primera sentencia. Sería muy importante que el Congreso, el nuevo Congreso, no repita pues las malas prácticas del pasado y actúe como corresponde, que es permitir que la justicia actúe cuando hay pruebas de que se ha cometido un delito grave. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso,
que se ha puesto al servicio, digamos, de una causa política, que el Ministerio Público, que tiene que investigar el delito, en lugar de investigarlo, ha negociado la protección del más alto personaje del Ministerio Público en el Congreso, que está investigado por pertenecer a los cuellos blancos, ha negociado eso a cambio de no investigar a la fuerza política y a la lideresa de la fuerza política que controla la bancada mayoritaria en el Congreso disuelto. Eso es lo que ha quedado demostrado. Y eso es muy grave. Y para que eso no vuelva a ocurrir, para que la política no se ponga al servicio de la impunidad y la corrupción, y para que el Ministerio Público no se ponga al servicio de la impunidad y la corrupción, hay que castigar ejemplarmente a quien ha obrado mal. Y este juicio lo que demuestra es que hay pruebas de sobra de que el señor Chávarri obró mal para favorecer a Fuerza Popular a cambio de su propia impunidad. Y en el nuevo caso que esté en manos del Congreso también hay pruebas suficientes. Tú recordarás que el caso del deslacrado es aquel que el país entero conoció porque, digamos, habían cámaras instaladas en el piso donde despachaba el fiscal de la Nación y todo esto fue grabado. Quedó claro que por órdenes del fiscal de la Nación de entonces, el señor Pedro Chávarri, se deslacró las oficinas de su asesor, se sustrayeron pruebas que lo comprometían a él y a Fuerza Popular en una alianza oscura e ilícita, para favorecer a los investigados por el caso Odebrecht, pero específicamente a la señora Keiko Fujimori. Así fue. Yo recuerdo a Pedro Chávarri, se le mencionan en audio, César Inostroza lo menciona, se le menciona en el chat de la botica. ¿Cuál era la importancia de Pedro Chávarri en este tejido que se investigó? Bueno, él era la cabeza del Ministerio Público, que es la institución, la única, además, la institución que tiene el monopolio para investigar los hechos delictivos. Entonces, claro, Fuerza Popular pensó que con el respaldo del señor Chávarri y con el respaldo del señor Gálvez, también fiscal supremo, que jugaba en pared con el señor Chávarri. Y también, digamos, había denuncias constitucionales contra el señor Gálvez por los mismos hechos. Pero el Congreso disuelto impidió que se le investigara, archivó la denuncia contra el señor Gálvez. De lo contrario, él estaría en la misma situación que el señor Chávarri, porque fueron, digamos, cómplices en favorecer a Fuerza Popular e tratar de impedir con su poder de que las investigaciones contra Fuerza Popular y su lideresa llegaran a buen puerto. Y para eso, digamos, le pedía a los fiscales del caso, Vela y Pérez, que le informaran a Chávarri, a Gálvez y a la Junta de Fiscales Supremos sobre los alcances del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht que se estaba negociando. La ley señala que esos acuerdos son reservados, solo los conocen los fiscales del caso y los conoce la o el juez que homologa y dice, este acuerdo está bien. La justicia finalmente homologó ese acuerdo de colaboración eficaz, pero lo que quería el señor Chávarri es, utilizando su jerarquía en el Ministerio Público, era entrometerse con un asunto que no le correspondía. Pero el entendido con Fuerza Popular y la señora Fujimori es que tratándose de un fiscal de la Nación, él podía influir sobre los fiscales del caso y lograr conocer los alcances de ese acuerdo para ver de qué manera se transformaban para protegerla a ella, cosa que, digamos, ni Vela ni Pérez permitieron en ningún momento, ni siquiera aceptaron darle explicaciones a la Junta de Fiscales Supremos. Y les recordaron que los acuerdos de colaboración eficaz solo los conocían los fiscales del caso, porque eran reservados por ley y que no podían ser puestos a... Ante esto, decidieron destituirlos para reemplazar a los dos fiscales por fiscales que fueran afines y que pudieran, en efecto, o modificar el acuerdo de colaboración eficaz o simplemente no firmarlo, con lo cual se caía todo el caso a Lavajato. Eso es lo que quiso hacer Chávarri. Felizmente la movilización ciudadana lo impidió, lo obligó a retroceder,
y tuvo que renunciar como fiscal de la Nación, con lo cual se cayó, digamos, el esfuerzo en el que estaba, que era impedir el avance de las investigaciones por el caso de Brecht. El señor Chávarri también ha sido destituido por la Junta Nacional de Justicia. Entiendo que por 4 años igual. No puede ser magistrado y encima de este juicio. Pero él después de esos 4 años, y si no se logran los otros juicios de los que hemos hablado, ¿él podría volver al Ministerio Público? Mira, él ya es una persona de 70 años. La inhabilitación que le ha impuesto esta sanción es por 4 años. Me parece muy improbable que él pudiera regresar. Ha sido además, como tú bien dices, destituido por la Junta Nacional de Justicia, en ese caso sin inhabilitación, pero para volver a la carrera él tendría que, yo no sé si cumple con los requisitos de edad, ahí me agarras, pero digamos que cumpliera con los requisitos de edad de acá 4 años, lo que me parece improbable. Tendría que nuevamente postular a una plaza suprema en un concurso que organice la Junta Nacional de Justicia, que lo ha destituido. Entonces, veo muy difícil que después de haberlo destituido y de que la justicia le impusiera esta sanción e inhabilitación, vuelva a la carrera. Yo creo que la carrera del señor Chávarri está acabada, terminada, y él tiene que defenderse de concluir sus días en la cárcel, ¿no? Porque, claro, en este caso la pena ha sido suspendida, pero si, como debería ocurrir, el nuevo Congreso en el Pleno agenda, digamos, la denuncia constitucional pendiente contra él por el caso del deslacrado y ratifica la decisión de la primera y la segunda instancia, entonces en el Poder Judicial se iniciará un nuevo proceso, y ese proceso podría, como decía antes, digamos, por ese proceso se le podría imponer una pena de mucho mayor, ¿no? De 10, de 12, de 14 años. Pero el nuevo Congreso puede reparar ese daño, porque hay una denuncia contra Gálvez que está pendiente de ser vista también por el Pleno en última instancia. Entonces, es el otro caso relevante, junto con un conjunto de otros casos que están todavía en manos del nuevo Congreso. Ojalá, como digo, el nuevo Congreso se distancie de la conducta de los anteriores y actúe como corresponde. Si no hay mérito para concluir que el alto funcionario está ante una persecución política, o sea, si hay evidencias de que ha cometido delitos presentadas por los denunciantes, en este caso el Ministerio Público, lo que corresponde es que el Congreso diga, bueno, a este no tenemos por qué defenderlo ni protegerlo. La protección es frente a la persecución política, pero si no hay persecución política, lo que tiene que hacer el Congreso es dar luz verde y no defender a gente que debería estar, ¿no es cierto?, sentada en el banquillo de los acusados frente a la justicia. O sea, esto va a poner contra el espejo de su pasado a este Congreso. O sea, va a ser la primera prueba de fuego, creo yo. Claro. La primera prueba de fuego frente a estos hechos que ocurrieron hace un poco más de 3 años y digamos, no han sido cerrados, porque esta es la primera, digamos, sentencia contra uno de los cuellos blancos importantes. Es la primera. Acuérdate que también está Inostroza, que está en proceso de extradición, está Gálvez, como he recordado. Hay también denuncias contra el señor Rodríguez Montesa, que vimos cómo actuó en la Junta Nacional de Justicia, contra el señor Arce, otro fiscal supremo que también tiene causas pendientes con la justicia, y otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han sido separados, pero que tienen, digamos, procesos pendientes ante la justicia. Todo eso pasa por el Congreso y está pendiente, al igual que los procesos contra los ex consejeros del CNM. Eso está pendiente todavía, pero la defensa de Chávarri ha apelado a esta sentencia. ¿Qué puede significar esto? ¿Hasta dónde podría llegar esta apelación? ¿Tiene futuro esa apelación? Es su derecho, ha apelado a la última instancia en la Corte Suprema, son 2 instancias, pero todo indica que el proceso ha cumplido pues con las garantías de ley, la sentencia está muy bien fundamentada, son 117 páginas, no ha habido ninguna irregularidad ni ningún cuestionamiento, y parece muy improbable que digamos, se pueda modificar la decisión adoptada en primera instancia. Podría
eventualmente alegar vulneración de su derecho al debido proceso, ir a la justicia constitucional, y esto podría terminar en el Tribunal Constitucional. Podría ocurrir, pero me parece muy difícil porque no hay ninguna evidencia de hechos que hayan vulnerado su derecho al debido proceso, ¿no? De manera que esto tendría que ser ratificado en las instancias judiciales posteriores, ¿no? Se ha cerrado un círculo, eso es importante. Se ha cerrado un círculo en este caso y esperamos que se abra uno nuevo donde otros casos como este, incluyendo por supuesto el del señor Inostroza, los otros fiscales supremos, empezando por Gálvez, y magistrados supremos y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura comprometidos en esta red criminal para, digamos, poner la justicia al servicio, ¿no es cierto?, de la corrupción, puedan ser ejemplarmente sancionados. Claro, eso es muy importante para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Le toca a este Congreso terminar el trabajo que dejó a medias el Congreso complementario después de que el Congreso anterior, el Congreso disuelto, obstruyó la justicia casi completamente, ¿no? En algunos casos hemos visto se salvaron de esa labor de blindaje, que son los casos de los que estamos hablando. Pero, digamos, de lo que se trata es de no seguir ese mal ejemplo, sino más bien permitir que actúe la justicia estableciendo la responsabilidad. Claro, el tema del blindaje se instaló como un criterio, se normalizó, casi se podría decir en este Congreso, que fue vergonzoso, la verdad, y fue muy evidente, y hay que desterrarlo del vocabulario político. En realidad no es normal. Y le hizo Gabriela un daño tremendo al Congreso y a las fuerzas políticas en el Congreso. Entonces, ojo, este es un Congreso que tiene que mantener sus credenciales porque tiene una labor de control político muy importante que jugar en relación con el actual gobierno, que es un gobierno que tiene cuestionamientos de todo tipo, claro, vinculación con la corrupción sin ninguna duda, incluso con el terrorismo. Entonces, no solo tiene que cumplir la labor normal de fiscalización de cualquier gobierno, sino de un gobierno que nos puede llevar, digamos, al abismo, y que tiene influencias de personajes vinculados a organizaciones terroristas como Sendero Luminoso, e involucrados en graves hechos de corrupción, ¿no? Como los dinámicos del centro, por ejemplo, que involucra al señor Cerrón, que es el partido con el cual llega a la presidencia el señor Castillo. Bueno, para poder controlar y evitar los abusos que pueda cometer ese gobierno, porque para eso está el Congreso tiene que tener credenciales de que no blinda a nadie y que no juega, digamos, de manera blanda con sus amigos y es abusiva con los enemigos. No. En este caso, digamos, en los casos de corrupción, caiga quien caiga. Y no se trata además de que el Congreso juzgue, se trata de que el Congreso establezca si hay pruebas suficientes para que actúe la justicia. Así es. Te agradezco mucho, Gino. Muchísimas gracias por habernos dado estas explicaciones sobre un caso que es desde ya importante históricamente. A ti las gracias, Gabriela.